Justino II, 565-578, sucedió en el trono a su tío Justiniano y fue conocido como el Apasionado. Tuvo que enfrentar a los numerosos peligros que amenazaban el territorio del imperio. Conflicto con los lombardos. Al principio de su reinado, estalló una guerra entre los lombardos y los gépidos en Panonia. Los lombardos se aliaron con los ávaros, y los gépidos pidieron ayuda a Justino a cambio de Sirmium, actuales Remska Mitrovica. Una fuerza bizantina relevó al destacamento gépido en la ciudad, pero el imperio bizantino no intervino más. Los ávaros no llegaron a tiempo a la batalla, que terminó con la derrota definitiva del poder gépido. El rey lombardo Alboino cortó la cabeza del rey derrotado Cunimundo y además, en una muestra excesiva de confianza, tomó a Rosamunda, hija de Cunimundo, como botín de guerra y la convirtió en su esposa. En 573 Alboino sería asesinado en un golpe instigado por Rosamunda. En 568, Alboino, quizás incómodo por tener a los ávaros como vecinos, convenció a los lombardos de penetrar en Italia. En el primer año, invadieron la zona que rodea Venecia y se extendieron por el norte de Italia. Al año siguiente conquistaron la mayor parte de Liguria. Era además una fuerza imparable que no saqueaba sino que se asentaba. Las fuerzas bizantinas de enclaves aislados que los enfrentaban no estaban bien preparadas. Italia, además, estaba últimamente esquilmada y extenuada por las plagas. Narcés, el rival de Belisario, a quien se acusaría de haber llamado a los lombardos, había dimitido del mando el año anterior con motivo de las protestas a Justino de ciudadanos de Roma. Conflicto con los ávaros. Respecto a los ávaros, Justino II, que conservaba Sirmium, se negó a pagarles subsidio alguno, como había hecho Justiniano, pues tenía la vocación de ser más riguroso con el tesoro que su tío y ensayaba una política nueva y desafiante respecto a los bárbaros. En 565, cuando los ávaros fueron despedidos por Justino II sin recibir nada, su Kagan Bayan permaneció 2 años y medio sin llevar a cabo ninguna agresión directa contra el imperio. En esta fecha, tanto los ávaros como los romanos sabían que una guerra entre ambos sería en principio favorable a la Romanía. Los ávaros, pese a sus recientes victorias sobre cutriguros, utriguros, onoguros, antas y sabiros, no eran aún en 565 la formidable potencia que llegaría a ser hacia 578, cuando lograron dominar a la mayor parte de los eslavos que habitaban entre Moravia y el Bajo Danubio, y cuando su control sobre Panonia, Nórica y Dacia había quedado ya completamente consolidado. Así es que esperó su oportunidad. Entonces, a inicios del 568, el ejército del Kagan ávaro Bayan, reforzado con restos de los sometidos gépidos y con grupos de eslavos y cutriguros, cruzó el Danubio y hostigó a las guarniciones romanas de la frontera a la par que saqueaba el país. Las tropas romanas aguantaron bien este primer envite y mantuvieron Sirmium haciendo fracasar todos los ataques de Bayan y sus tribus aliadas. Este tuvo que reconocer el fracaso y solicitó que le entregasen regalos a cambio de su retirada para así poder justificarse ante sus seguidores. El jefe de la guarnición de Sirmium se negó a atender las peticiones del Kagan si antes no recibía un permiso explícito del Augusto. Justino II se negó y ordenó continuar la guerra. Esto fue decisivo, pues las fuerzas del Danubio quedaron empantanadas en una guerra que les impedía acudir en auxilio de las fuerzas en Italia. La guerra se mantuvo, con diversas alternativas, hasta 571 en que Justino convino al fin, y ante la inminencia de una gran guerra contra Persia, en pagar un subsidio anual a cambio de que los ávaros reconocieran la posesión romana de Sirmium y mantuviesen la paz. Guerra en España. Las tropas bizantinas en España no eran muy numerosas, debido a las guerras que mantenía el imperio bizantino en otras regiones. Entre 569 y 572 el rey Godoleo Vigildo acosó al imperio, a quien tomó Córdoba y otras ciudades, e hizo la paz en 572, reconociéndose mutuamente sus territorios. Guerra contra los sasánidas. En 571, los armenios se rebelaron contra el rey sasánida Cosroesí y, apelando a la fe cristiana que compartían, pidieron la ayuda de Justino. La guerra persa contra el rey Cosroesí se reanudó en 572.
Los bizantinos tuvieron inicialmente buena fortuna, pero Justino cometió errores, como cambiar innecesariamente el mando del ejército, que se amotinó enseguida, en pleno asedio de Nisibis, o enemistarse con sus imprescindibles aliados árabes gasánidas, que se retiraron y dejaron el paso libre a los persas para que asolaran Siria, donde tomaron innumerables cautivos. Después de 5 meses de asedio, en noviembre de 573 cayó el obispado de Daraa, a orillas del río Bourón. Se dice que la noticia del desastre afectó mentalmente a Justino II. Su esposa Sofía, que se hizo cargo del gobierno, compró una paz de 1 año y luego una tregua de 3 años a Cosroes. Por entonces los ávaros, que habían esperado su oportunidad, presionaban en Dalmacia las fuerzas al mando de Tiberio Constantino. El tratado de paz que consiguieron, mucho más caro que el subsidio original, evidenció el fracaso de su política. Para más información ver el capítulo Los sasánidas. Cosroes y los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la locura. Tenía incontrolables accesos de violencia, trataba de arrojarse por las ventanas, y mordía a sus visitantes. En un momento de lucidez, durante el patético discurso que pronunció con ocasión del nombramiento como César de Tiberio Constantino, más tarde Tiberio II, aconsejó a su sucesor. Tiberio II Constantino, 578-582, originario de Tracia, Tiberio había ido ascendiendo en el ejército bizantino y era amigo personal de Justino II, precisamente como comes de los exjugitores, una especie de guardia pretoriana. La situación del imperio cuando subió al poder era angustiosa. En Italia los lombardos deshacían la reconquista lograda bajo Justiniano, en Oriente la negativa de Justino de seguir con los pagos había llevado a los persas sasánidas a la guerra. En Hispania los visigodos de Leovigildo se lanzaban a la reconquista de la Hispania bizantina, las incursiones ávaras en los Balcanes eran devastadoras, incluso se desataba otra epidemia de peste. Para colmo los recortes financieros de Justino, justificados por el excesivo derroche de su predecesor, llegaron en mal momento debilitando al ejército y causando la animadversión de los aliados y federados, como los árabes gasánidas. El emperador Tiberio fue muy popular. Permitió una mayor intervención de sus súbditos en el gobierno de las provincias. Se redujeron los impuestos. Se detuvo el acoso a la herejía monofisita. Se formó un cuerpo de élite en el ejército, formado por 15.000 bárbaros. Mientras en Oriente seguían los éxitos de Mauricio, Tiberio intentó recuperar el imperio romano, y usó sus magros recursos de nuevo en Italia, y también en Hispania y África, donde se conquistó el reino romano de Altava. La desguarnición de la frontera danubiana fue aprovechado por los eslavos, asusados por los ávaros, cruzaron el Limes en 579 y saquearon los territorios romanos. Tiberio, haciendo uso de su prerrogativa sobre los federados ávaros, les solicitó que castigasen a los eslavos. Pero los ávaros se comportaron de forma traicionera y, tras cruzar el Danubio con el pretexto de que marchaban a destruir a los invasores eslavos, se revolvieron contra los bizantinos y asaltaron sus territorios, poniéndose a la cabeza de las hordas eslavas que se suponía que tenían que combatir. En 580, los ejércitos del Khagan ávaro Bayan, más fuertes que nunca tras la ampliación de su dominio sobre nuevas hordas de eslavos, penetraron profundamente en Tracia y en Iliria, llegando en sus incursiones hasta Grecia. Los eslavos que acompañaban, o mejor dicho, eran empujados por los ávaros, no se asentaron aún, sino que se limitaban a devastarlo y a regresar a sus bases de partida al otro lado del Danubio. Pero su frenesí destructor era tan terrible que la población romana de Tracia, Iliria y el norte de Grecia, sufrió como nunca antes lo había hecho bajo las incursiones bárbaras. Sin embargo, la llave del limes danubiano era Sirmium, y esta fue hábilmente defendida por los bizantinos. Pero al cabo, en 581, la ciudad fue fuertemente cercada y privada de auxilio. Tiberio, demasiado ocupado todavía en Oriente, se veía imposibilitado de enviar las necesarias tropas a los Balcanes para restablecer la situación y tanteó con los ávaros la posibilidad de firmar una paz basándose en el incremento del subsidio que hasta ese entonces venía pagando al Khagan ávaro.
No sirvió de nada y, en último extremo, Tiberio se mostró dispuesto a entregar a los ávaros el Ilírico y Sirmium con la única condición de que estos permitiesen retirarse a territorio bizantino a los habitantes de la gran ciudad balcánica. Tampoco sirvió de mucho esta oferta y los ávaros siguieron presionando sobre Sirmium hasta lograr apoderarse de ella en 582. Mauricio, 582-602, Mauricio nació de una antigua familia romana, latina, o armenia que se estableció en Capadocia y comenzó su carrera como soldado. Bajo el reinado de Tiberio II, fue nombrado comes de los excubitores. Posteriormente, pasó a dirigir las fuerzas militares en Oriente, haciendo un buen servicio contra los persas, a quienes venció en la batalla de Constantina, 581, consiguiendo detener su avance en el Éufrates. Paz con el imperio sasánida. Poco después de su subida al trono, Mauricio continuó con las operaciones militares contra los persas. El frente oriental se mantuvo incierto, con victorias y derrotas de ambos lados. Hasta que en 588 una invasión de turcos en la Armenia persa empezó a inclinar la balanza en favor del emperador. El general Baran Chuvin había expulsado a los invasores, pero un año después fue derrotado por los bizantinos, perdiendo así la gratitud del rey Hormizd IV. Este fue finalmente depuesto y asesinado por los magnates en un golpe de estado en 590 y, en su lugar, entronizaron a su hijo que pasó a ser Cosroes II. Pero no permaneció por mucho tiempo, ya que a su vez fue destronado por Bahram Chuvin, ahora Bahram VI, por lo que Cosroes se refugió en territorio bizantino. Mauricio decidió intervenir en la guerra de sucesión que enfrentaba a los miembros de la dinastía sasánida en Persia, y le prestó ayuda militar a Cosroes para recuperar el trono, lo que logró al año siguiente. A cambio de la ayuda bizantina, Persia cedió al imperio parte de la Armenia persa y de la Mesopotamia oriental, junto con Daraa y Martirópolis, además de rubricar un tratado de paz que se mantendría durante todo el gobierno de Mauricio. Guerra con ávaros y eslavos. La invasión ávara de 583 representó un duro golpe para los Balcanes bizantinos, sobre todo porque los ávaros llevaban con ellos grandes hordas de eslavos que penetraron hasta el mismo Peloponeso, destruyendo o saqueando numerosas ciudades. Poniendo sitio a Tesalónica. En 587, los ávaros y eslavos volvieron a cruzar el Danubio y a devastar Mesia, Escitia y Tracia, poniendo asedio de nuevo a Tesalónica. Pero esta vez su ataque fue frenado en seco por un ejército romano frente a Adrianópolis, 588. Tras firmar la paz con los persas y finalizar la guerra civil, Mauricio procedió en el invierno de